Hoy comenzamos nuestro diario del campo en Fortuna, en el humedal de Ajauque, una zona que se caracteriza por la salinidad de sus aguas adquirida de forma natural. Allí conoceremos un proyecto de la Universidad de Murcia que estudia los moluscos acuáticos y terrestres que se diferencian sustancialmente de otras especies similares propias del agua dulce. David, buenos días. Hola Antonio, ¿qué tal? Nos hemos desplazado hasta Fortunas, estamos en el paraje de Rambla Salada ahora mismo y nos vas a contar una serie de particularidades que tiene exactamente este paraje, algo que no es muy habitual, ¿verdad? Sí, pues este es uno de los ambientes más interesantes desde el punto de vista ecológico y en cuanto a la biodiversidad que tiene a nivel regional y sobre todo a nivel europeo incluso, digamos. Son ramblas que su principal característica es que tienen agua salina de forma natural, no por la contaminación humana, sino que pasa por determinados sustratos geológicos, como margas o yesos, y entonces se carga de sal de forma natural. Eso hace que solo determinados organismos tengan las condiciones suficientes como para vivir en este medio que podía ser muy estresante en condiciones para otros organismos. Entonces, daros cuenta que la salinidad que puede tener este agua puede ser 2 o 3 veces la salinidad del mar. Entonces, desde un punto de vista biogeográfico, ecológico y evolutivo, los organismos que aparecen aquí son súper interesantes. Porque son diferentes quizás a otras partes de interior de la región de Murcia. Totalmente. O incluso de España, ¿no? O sea, las comunidades de fauna y de flora que aparecen en sitios, en ramblas salinas, no tienen nada que ver con las que aparecen en otro tipo de ambientes con agua dulce. Como por ejemplo estas plantas que estamos viendo aquí, o sí, pájaros que hemos visto por aquí son... Son comunidades de saladar, siemprevívar, Tronemus, que están adaptadas a vivir en este tipo de ambientes, y cualquier organismo que encontremos en estas condiciones va a tener unas características especiales que le hacen, que le permiten vivir en este tipo de medios, tanto de flora como de fauna. Todo lo que encontremos aquí es interesante desde el punto de vista ecológico. Las pocas especies, las pocas comunidades que aparecen aquí son extraordinariamente interesantes. Bueno, mi compañera María está haciendo un muestreo en el cauce de esta rambla y parte de los ejemplares que van a colectar forman parte de nuestra línea de investigación con moluscos continentales, en este caso serían los acuáticos, y nosotros trabajamos tanto con moluscos de agua dulce como de terrestres. Recientemente hemos publicado el atlas de la región de Murcia de moluscos, que es un atlas libro rojo. El libro rojo significa que es una publicación en la que se evalúa el estado de conservación de las especies, no solamente se hace un listado de especies, sino que se evalúa su estado de conservación, y en el cual hemos visto que Murcia tiene más de 120 taxones, es decir, especies y subespecies. Esto significa que para las dimensiones que tiene la región de Murcia, hablamos de una región con una alta densidad de especies, entre las cuales además hay muchas singularidades, puesto que el sureste ibérico en general contiene una serie de especies que son únicas a nivel europeo. Esto se explica por diferentes razones, fundamentalmente por el clima semiárido que tenemos, que compartimos con el norte de África, de tal manera que a nivel global hay especies que solo existen en el sureste ibérico y en el norte de África, como algunas de las que hay cerca de aquí, como pueden ser especies de lícidos y otros grupos que son menos conocidos para la población en general. Pues aquí estamos realizando un muestreo de macroinvertebrados. Mis compañeras lo están cogiendo de la batía, en la bandeja esta blanca, y el muestreo consiste que con esta manga se mueven varias veces hasta conseguir varios ejemplares que se depositan en la bandeja, y ya con un pincel o con unas pinzas entomológicas pues lo van cogiendo. Estas especies son muy interesantes porque son especies que resisten altos grados de salinidad y la mayoría de ellas son endemismos ibéricos. Eso significa que solo están aquí. Vale, ahora estamos midiendo con una sonda la salinidad de esta zona, y María y Juani están también tomando el punto de referencia con GPS de localización y anotando tanto el dato de las coordenadas de localización como el dato de salinidad. Bueno, dentro de los caracoles, que en el fondo son unos grandes desconocidos para nosotros, puesto que a pesar de que son unos organismos que viven muy cerca de nosotros,
no los conocemos muy bien. De hecho, por ejemplo, con los caracoles serranos típicos que se utilizan para la gastronomía popular de aquí, de la zona del sureste, los serranos técnicamente se llaman Iberus y solamente en Murcia ya hay 6 especies diferentes de Iberus. ¿Qué serían estos, no? Sí, serían, por ejemplo, en este caso, serían estos 3 o estos 4. Estos 4 serían 4 de los 6 que tenemos aquí en la región. He seleccionado estos 4 porque, por ejemplo, estos 2 son endemismos de Murcia, exclusivamente de Murcia, como el Iberus cartaginensis y el calaensis, que a nivel global solamente existe en la zona de la Zoia. Este sería el Iberus angustatus, que hasta hace muy poco, hasta el libro era un endemismo andaluz y lo hemos descubierto que hay una población en Sierra Raspuña y Torre Enricote, y este sería el Iberus campesinus, que es de la zona de Águila y Lorca y que compartimos con Almería. Por ejemplo, otra de las cosas que nos han parecido importantes es la presencia de un alóctono terrestre como el Elilducorum, que el caracol turco, como podéis ver, es un ejemplar de grandes dimensiones. Eso te iba a decir, es bastante grande. Es muy grande y está avanzando, lo encontramos en la zona del noroeste, en Moratalla, y hace poco hemos tenido citas de él también aquí cerca, en Habanilla, en el río Chícamo, cerca del río. A nivel acuático, por ejemplo, también quería comentaros sobre la Potomia lidoralis, que es lo que se conoce como una náyade, una almeja de agua dulce, un mejillón de agua dulce, que tiene una capacidad filtradora muy importante, con lo cual tiene una función muy importante, muy beneficiosa para la agua, y prácticamente está extinta. También interesante sería esta especie Cephallanea moralis, que es una especie que abunda en Centro Europa, pero aquí está relegada al noroeste, a las zonas más húmedas en Moratalla, y que con las previsiones de cambio climático estamos elaborando mapas de distribución potencial, porque es probable que en ciertos escenarios donde la temperatura aumente acabe desapareciendo de la región. Y luego también quería enseñaros estos que son tan pequeñillos, son de un género que concretamente se llama Chondrina, son unos caracoles terrestres que viven en roquedos y que también tienen muchos endemismos. De hecho, hay poblaciones que hemos encontrado en Sierra Raspuña y en Moratalla que probablemente sean especies nuevas que aún no se han descrito. Y ya por último, pues comentaros lo que comentábamos antes sobre los iberoafricanismos, especies que solamente se dan en el norte de África y en el sureste de España a nivel global, como pueden ser estos géneros, son Leonia y Finteróquila, que aunque parecen que son muy comunes y muy abundantes para nosotros, en el fondo son singularidades, son endemismos solamente a nivel mundial del sureste ibérico, de Murcia, Alicante, Almería y el norte de África.